sendero que debo seguir. Buenos días, hermanos y hermanas. Nos hemos reunido hoy como pueblo de Dios y que en el día del Señor nos dé la alegría de su salvación y mantenga en cada uno de nosotros un alma generosa. Seguros de la presencia del resucitado, aquí y ahora en medio de nosotros, demos gracias al Padre bueno y participemos de esta Eucaristía. Cantemos. Es un largo sendero que debo seguir, es mi trozo de tierra que de construir. Extiéndame tu mano para caminar, pues todo se hace oscuro si a mi lado no estás. Y lo escucharé, lo defenderé, lo glorificaré, lo saciaré de largos días. Hermanas, hermanos, bienvenidos, bienvenidas a esta Santa Eucaristía correspondiente a este domingo primero del tiempo de la Santa Cuaresma, 40 días, en donde nos acercamos a Jesús a través de su pasión y muerte a la gloria de la resurrección. En esta Santa Misa pedimos por todos ustedes, también por los que nos siguen a través de la red social Facebook Convento San Francisco de Guayaquil. Pedimos en acción de gracias por haber recuperado su salud de Carlos Teodoro Ceballos. Por los 72 años de vida de Roberto Cajas Pérez ofrece la familia. A Jesús de la Misericordia, de la Divina Misericordia por los 78 años de vida de Carmen Saquicela. A Jesús del Gran Poder por bendiciones para Rancho, Texas, y por la salud de los hermanos Naranjo Báez. Pedimos por el eterno descanso de Víctor Elías Cando, ofrece su familia. Por Nicanor Aladino Ortiz Fajardo, al recordar su cumpleaños, ofrece su hermana. Por Marieta Esperanza Granda Dávila Unés, ofrece Fernando y Lorena. Irene Ceballos Falcones, 23 años, ofrece su esposo e hijos. Jenny María Morán Gómez, 7 años, ofrece su esposo Luis. Gonzalo Efraín Pauta, 26 años, y Galo Patricio Pauta, 10 años. María Dolores Cabanilla Salazar, 6 meses. Manuel Augusto Cruz Flores, José Manuel Mestanzas Piazu, Pepito Santos Mosquera, Ignacio Santos Belis, Marianita Mosquera de Santos, y por todos los que en vida se distinguieron por la devoción a Jesús de Eucaristía. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo estén siempre con todos ustedes. Para celebrar dignamente este santo sacrificio de la misa sobre el ara del altar, pidamos perdón de nuestros pecados. En un breve espacio de silencio examinemos nuestra conciencia y pidamos que el Señor perdone nuestras culpas. Vamos a intercalar la fórmula con el cántico penitencial. Tú que borras nuestras culpas,
Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Tú que creas en nosotros un corazón puro, Cristo, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Ten piedad. tú que nos devuelves la alegría de la salvación. Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, por medio de las prácticas anuales del sacramento cuaresmal, concédenos progresar en el conocimiento del misterio de Cristo y conseguir así sus frutos como una conducta digna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tomen asiento, hermanos, participemos de la liturgia de la palabra. Utilicen su hojita dominical, si es que necesitan. Esperemos que haya de las hojitas, de lo contrario que nos den viendo que haya dentro las hojas en la sacristía, para que ustedes puedan seguir con nosotros lo que nos dice el Señor. Niños, niñas, todos, agarren su hojita dominical, apaga tu celular, no estés por debajo de la banca chateando, dales espacio a Dios. Has venido en busca del Señor, dejemos que el Señor se deje encontrar. Escuchemos con atención. Del libro del Génesis. Después de haber creado el cielo y la tierra, el Señor Dios tomó polvo del suelo y con él formó al hombre. Le sopló la nariz un aliento de vida y el hombre comenzó a vivir. Después plantó el Señor un jardín al oriente del Edén y allí puso al hombre que había formado. El Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles, de hermosos aspectos y sabrosos frutos, y además, en medio del jardín, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. La serpiente era el más astuto de los animales del campo que había creado el Señor Dios. Un día le dijo a la mujer: ¿es cierto que Dios le ha prohibido comer de todos los árboles del jardín? La mujer respondió: podemos comer del fruto de todos los árboles del jardín, pero del árbol que está en el centro, dijo Dios: no comerán de él ni lo tocarán, porque de lo contrario habrán de morir. La serpiente replicó a la mujer: de ningún modo, no morirán. Bien sabe Dios que el día que coman de los frutos de ese árbol, se les abrirán a ustedes los ojos y serán como dioses, que conocen el bien y el mal. La mujer vio que el árbol era bueno para comer, agradable a la vista y codiciable. Además, para alcanzar la sabiduría, tomó pues de su fruto, comió y le dio a su marido, que estaba junto a ella, el cual también comió. Entonces se les abrieron los ojos a los dos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entrelazaron sus hojas de higueras y se cubrieron con ellas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado. Por tu inmensa compasión y misericordia, Señor, apiádate de mí y olvida mis ofensas. Lávame bien de todos mis delitos y purifícame de mis pecados. Misericordia, Señor, hemos pecado. Puesto que reconozco mis culpas, tengo siempre presente mis pecados. Contra ti solo pequé, Señor, haciendo lo que a tus ojos era malo. Misericordia, Señor, hemos pecado. Crea en mí, Señor, un corazón puro, un espíritu nuevo para cumplir tus mandamientos. No me arrojes, Señor, lejos de ti, ni retires de mí tu Santo Espíritu. Misericordia, Señor, hemos pecado. Devuélveme tu salvación, que regocija. Mantén en mí un alma generosa. Señor, abre mis labios y cantará mi boca tu alabanza. Misericordia, Señor, hemos pecado. En el número 3 de la hojita seguimos la segunda lectura. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, así como por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado entró la muerte, así la muerte llegó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Antes de la ley de Moisés ya había pecado en el mundo, y si bien es cierto que el pecado no se imputa cuando no hay ley, sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre aquellos que no pecaron con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura del que había de venir. Ahora bien, con el don no sucede como con el delito, porque si por el delito de uno solo murieron todos, cuánto más la gracia de Dios y el don otorgado por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, sean desbordados sobre todos. Y con el don no sucede como con las consecuencias del pecado de uno solo, porque ciertamente la sentencia, partiendo de uno solo, lleva a la condenación, pero la obra de la gracia, partiendo de muchos delitos, se resuelve en justificación. En efecto, si por el delito de uno solo reinó la muerte, por un solo hombre, con cuánta más razón los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia reinarán en la vida por uno solo, Jesucristo. Así pues, como el delito de un solo trajo sobre todos los hombres la condenación, así también la obra de justicia de un solo procura para todos los hombres la justificación, que da la vida. En efecto, así como por la desobediencia de un solo hombre todos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo todos serán constituidos justos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tenga la bondad de ponerse de pie, hermanos. Vamos a participar del Santo Evangelio. Cantemos. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. En el número 5 está el Evangelio, vamos a seguirlo. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. De nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En aquel tiempo, Jesús fue conducido por el Espíritu al desierto para ser tentado por el demonio. Pasó 40 días y 40 noches sin comer y
Al final tuvo hambre. Entonces se le acercó el tentador y le dijo: si tú eres el Hijo de Dios, manda que esas piedras se conviertan en panes. Jesús le respondió: está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate para abajo, porque está escrito, mandará a sus ángeles que te cuiden, y ellos te tomarán en sus manos, para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Jesús le contestó: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Luego lo llevó el diablo a un monte muy alto y desde ahí le hizo ver la grandeza de todos los reinos del mundo y le dijo: te daré todo esto si te postras y me adoras. Pero Jesús le replicó: retírate, Satanás, porque está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Entonces lo dejó el diablo y se acercaron los ángeles para servirle. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento un breve instante. Estimados hermanos y hermanas de nuestro Señor Jesucristo, vamos a utilizar este recurso pedagógico que ustedes tienen, que es la hojita dominical. No la dejen allí. Llévale para que tú le puedas dar a un ancianito, a tu abuelito, a tu abuelita, aquellos que no pueden venir a nuestro lugar de culto. Lleva la hojita dominical para que ellos también participen así de la palabra de Dios. No todos tienen acceso a los recursos virtuales que tenemos. Nuestros abuelitos no los manejan, pero tú puedes tener esto y puedes llevarlo y ya te conviertes así también en un mensajero, en alguien que lleva la palabra de Dios. Ahora, yo quisiera pedirle a Dios que me ayude y que nos ayude para que podamos entender qué es lo que nos dice la palabra, qué es lo que nos quiere a nosotros hoy enseñar, renacer, iluminar, para que nosotros podamos hacer de esto una norma de vida, algo que nos guíe, que nos oriente, un camino. En la primera lectura, en el número 1, vamos a ver que nos habla acerca de cómo el Señor ya creó todo el mundo, todo lo que nosotros podemos ver. Y en la última parte, en el último renglón, nos dice algo bien interesante. La mujer vio que el árbol era bueno para comer, agradable a la vista y codiciable, además para alcanzar la sabiduría. Eso lo puedes ver ya al inicio del último renglón de la primera lectura. Ahora, ¿qué es lo que te imaginas tú? ¿Qué es lo que piensas? ¿O cómo es que el Señor te quiere o nos quiere transmitir su mensaje? Recordemos que hoy el tema principal de este primer domingo de Cuaresma son las tentaciones. Y nosotros, en el Padre Nuestro, Jesús mismo nos dice que le pidamos a Dios que nos libre de las tentaciones. Por eso nosotros decimos: no nos dejes caer en la tentación. Es una súplica que le hacemos al Señor: no nos dejes caer en la tentación, como quien dice: agárrame de la mano, no me sueltes, protégeme. Y lo mismo también con nosotros antes del Evangelio hacemos la asignación, las 3 cruces. Y cuando hacemos sobre nuestro pecho, ¿qué es lo que decimos? De nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. Miren cómo nuestras oraciones están llenas de esa petición de auxilio a Dios para no caer en la tentación. Ahora, mis hermanos, dice: la mujer vio que el árbol era bueno para comer, agradable a la vista y codiciable, además para alcanzar la sabiduría. Allí hace referencia al pecado. El pecado es desear el fruto del árbol que está en el centro del paraíso, nos pone. En ningún momento dice que es una manzana, simplemente es una figura literaria que dice que es el árbol del bien y del mal. Y el Señor le prohibió a Adán y Eva, que personifican a toda la humanidad, que no coman de ese árbol. De todo pueden comer menos de ese árbol. Pero sin embargo, allí también estaba
el enemigo, el demonio, que ni siquiera nuestro Señor Jesucristo pudo evitarlo, pero la diferencia es que Él pudo vencer la tentación. ¿Cómo se presenta el pecado en nuestra vida? Justamente como nos va diciéndole la lectura del libro del Génesis. ¿Cómo vio la mujer que era el fruto del árbol? Dice que era bueno para comer, agradable a la vista y codiciable, además para alcanzar la sabiduría. Así se presenta el pecado, la tentación. Nunca, mis hermanos, la tentación se va a asomar de una manera fea, de una manera espantosa, de una manera que te haga tener miedo. No, nunca va a presentarse así la tentación. El pecado antecedido de la tentación se va a presentar, como nos dice el libro del Génesis, agradable a la vista. Siempre te va a tentar querer cogerlo, agarrarlo, hacerlo tuyo o tuya. Siempre la tentación va a estar allí de una manera provocativa. Pero, mis hermanos, a la final vamos a ver en la continuación, dice, tomó pues de su fruto, comió y le dio a su marido que estaba junto a ella, el cual también comió. El pecado, cuando lo comete una persona y es un pecado mortal, siempre va a repercutir en las otras personas que le rodean. Por ejemplo, una traición en el hogar va a repercutir en esposa, en el esposo o en los hijos. Si se dan cuenta, después de lo que Eva agarra el fruto, lo muerde, siempre le hace partícipe a su esposo también. Y así es el pecado en la vida cotidiana. Cuando una persona, por aves circunstancias, ha caído en una terrible tentación o error y no se enmienda y no se arrepiente, eso tiene repercusiones en su familia, tiene repercusiones en su sociedad, en su sitio de trabajo, justo porque eso tiene ese poder, mis hermanos, de hacer daño no solo a uno, sino a muchos. Y continúa la palabra de Dios. Entonces se les abrieron los ojos a los dos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. ¿A qué hace referencia esto? Se les abrieron los ojos y se dieron cuenta que no iban a ser como dioses. Porque ¿qué es lo que les decía el tentador en la parte de arribita del Génesis? Coman del fruto, van a llegar a ser como dioses y Dios no quiere eso, coman. Y a la final cayeron en la tentación, comieron y se dieron cuenta que estaban desnudos. La desnudez no hace referencia a la ropa que nos cubre el cuerpo. Aquí la desnudez hace referencia a que eran personas que iban a morir, frágiles, finitas, y que nunca iban a ser como dioses. Cuando una persona está desnuda es propensa a todo, a la burla, a las enfermedades y a toda situación negativa. Depende del contexto también. Y entonces aquí nos dice que se dieron cuenta que estaban desnudos, o sea, que nunca iban a llegar a ser como dioses. Y en el Nuevo Testamento, ya en el Evangelio, así, haciendo una aplicación a nuestra vida, vamos a ver que es una continuación de la primera lectura. Allí nos dice en la primera parte, en el número 5, puedes ubicarte. Dice, Jesús fue conducido por el Espíritu al desierto para ser tentado por el demonio. Pasó 40 días y 40 noches sin comer y al final tuvo hambre. Es interesante. ¿Cuántos días había pasado sin comer el Señor y haciendo penitencia en el desierto? 40 días. Es lo que nosotros estamos caminando en este tiempo de la Cuaresma. 40 días. En ese tiempo, en ese lapso, ni al 10º día, ni al 30º día, en ningún momento el demonio le molestó. ¿Cuándo le molesta el demonio al Señor? Cuando Él comenzó a sentir hambre, o sea, cuando el Señor estaba en ese momento más vulnerable de su vida, cuando se sintió débil, cuando comenzó a sentir, mis hermanos, tantas realidades, pero de todas maneras el Señor estaba en ese momento muy vulnerable y propenso a caer. Y aquí viene la primera enseñanza para nosotros. Siempre debemos tener mucho cuidado cuando estamos vulnerables, porque es cuando el demonio aprovecha y se mete en nuestra vida, se aprovecha de nuestra debilidad, se mete con mentiras, con melindres, con engaños, se presenta como se le presentaba a los ojos de Eva, dice, el árbol era bueno para comer, agradable a la vista y codiciable.
Miren, mis hermanos, el demonio siempre se va a presentar de una manera así como nos pone el libro del Génesis. Por ejemplo, en un matrimonio, cuando quiere meterse y destruir el maldito diablo, se va a presentar así, de una manera tan agradable, de una manera que llama la atención, de una manera, mis hermanos, que es agradable y codiciable a la vista. Y luego tiene sus repercusiones, mira, divorcios, peleas en la casa, separaciones, juicios de alimentos y muchas de las veces inclusive hasta la muerte. ¿Quiénes han sido los que han muerto en los levantamientos de las cárceles? Aquellos que han estado, mis hermanos, pagando pecados menores y ellos encontraron la muerte. ¿Por qué? Porque cayeron con facilidad en la tentación. Y así nosotros podemos caer en la tentación. Hoy, ¿qué es lo que se nos ve agradable a la vista? ¿Qué es lo que se nos presenta, mis hermanos, codiciable, bueno? Por ejemplo, cuando hacemos mal uso de las redes sociales, ¿qué es lo que te presenta? Esto nunca te va a presentar de una manera negativa. Siempre se va a presentar lo que tú quieras encontrar, lo que tú quieras ver, y eso te van a bombardear y nos van a bombardear, pues no, y vamos a quedar nosotros metidos en esa cárcel. Pero aquí viene el sentido, nosotros tenemos a Cristo. Cristo nos da el ejemplo en el Evangelio que venció las tentaciones, las tres principales tentaciones, la del poder, y luego viene la del placer y la del querer. Por eso nos pone en el Evangelio, dice, en ese momento de vulnerabilidad del Señor, entonces se le acercó el tentador y le dijo, si tú eres el Hijo de Dios, manda que esas piedras se conviertan en panes. Jesús le respondió, está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿A qué hace referencia cuando el Señor le dice, no solo de pan vive el hombre? No solamente es al pan que nosotros tomamos café, al pan del trigo de harina de trigo, no. No hace referencia a ese en el Evangelio. Cuando nos dice no solo de pan vive el hombre, es aquello que el hombre piensa que le alimenta y le alimenta, porque el pan aquí es sinónimo de alimento. Entonces el Señor nos dice, no solo de pan vive el hombre, no solo de aquello que piensas que te alimenta la mente, que es lo que muchas de las veces nos alimenta en el contexto de la tentación, la mente, mis hermanos, el odio, la venganza, el engaño y otras cosas negativas. Y el Señor claramente hoy nos dice, no solo de eso vive el hombre también vive de toda palabra que sale de la boca de Dios, o sea, vive del Evangelio. Cuando le pedimos que nos ayude a poner por obra lo que nosotros vamos aprendiendo cada domingo, cada día, a través de la palabra de Dios. Luego le lleva a una ciudad santa, Jerusalén, y también le dice, si eres el Hijo de Dios, échate para abajo, porque está escrito, mandarás a sus ángeles que te cuiden, y ellos, te cubrirán para que no tropieces. Y Jesús le contestó, también está escrito, no tentarás a tu Dios. Aquí viene, mis hermanos, la segunda y más y tan grave tentación como la primera, y es el poder, como dice, mandarás a tus ángeles. A veces los seres humanos, por nuestra debilidad, caemos en eso, en el querer, en la demasía del querer poder. Muchas de las veces el poder, mis hermanos, a una persona cuando no le utiliza muy bien le marea. Y cuando una persona está demasiado tiempo en un poder, ya no lo ejerce como es debido, y ese poder utiliza para hacer daño a las otras personas. Yo creo que en nuestra sociedad, en nuestro contexto, en el aspecto macro y micro de la vida, siempre vamos a encontrar eso. Cuando logran tener el poder, ya no quieren soltarlo, porque se creen dueños de eso, se creen dueños, copropietarios o propietarios de aquello, mis hermanos. Y mire cómo nos dice claramente hoy el Evangelio. Dice, Jesús le contestó, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces, mis hermanos, aquí nosotros no estamos, como se dice, uno sobre el otro. Aquí estamos como hermanos. No nos conocemos.
Pero sin embargo nosotros sabemos que estamos unidos por el bautismo y porque pertenecemos a una santa fe católica. Y eso a nosotros no nos hace desear el poder para destruir a la otra persona, para vengarnos o peor aún para enriquecernos sin darnos cuenta que a nuestro alrededor hay tantos que pueden necesitar. Y en la última tentación, así rápidamente, grosso modo, nos dice: luego lo llevó el diablo a un monte muy alto y desde allí le hizo ver la grandeza de todos los reinos del mundo. Te daré todo esto si te postras y me adoras. Mis hermanos, a un solo Dios adoramos, a Dios Padre, uno y trino. Solo a Dios nuestra adoración y a nadie más. Maldito el hombre que confía en el hombre, nos dice. Tantas veces que tal vez confiamos en una persona, pusimos nuestra esperanza y al final nos falló. Confiemos, empezando de mí, en Dios nuestro Señor. Mis hermanos, mis hermanas, hoy ¿qué es lo que nos pone como gran mensaje la palabra de Dios en este primer domingo de Cuaresma? Pedirle al Señor que nos ayude a vencer la tentación. Pedirle al Señor que nos dé fortaleza, como nosotros decimos en el rosario: dame virtud y fortaleza para vencer a mis enemigos. Y como les dije en la misa anterior, nosotros tenemos en nuestra oración tanto deseo de pedirle que nos dé fuerza para no caer en la tentación. Cuando tú estés vulnerable, cuando muchas de las veces estés de mal genio, cuando sientas que te salieron malas cosas, o cuando te sientas engañado, engañada, o te sientas pero de una manera bien horrible, o peor aún, cuando pienses que estás con depresión o lo que sea, pídele al Señor que te libre de esa tentación, porque el diablo aprovecha los momentos más vulnerables, conflictos, mal genios y otras cosas más, malos entendidos y otras realidades, para allí aprovechar y destruir la obra de Dios. Pero nosotros tenemos a Cristo, ese Cristo que con su palabra y su sangre nos da vida eterna y fortaleza para no caer en la tentación. ¿Caíste en la tentación? Levántate enseguida, busca la confesión para que Dios siempre te regale ese don de la humildad y podamos presentarnos en la presencia de Dios fortalecidos y siempre decididos a anunciar su palabra. Que así sea, mis hermanos, nos ponemos de pie. Vamos a hacer en el número 6 la profesión de fe. Juntos en alta voz. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creen en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. En el número 7 está la oración de los fieles. Como se trata de una misa transmitida en vivo, vamos a hacerlo desde el ambón. En este tiempo de gracia y misericordia, oremos al Señor para que mire con bondad a toda la humanidad. Diremos: Padre, escucha nuestra súplica. Padre, escucha nuestras súplicas. Por el Papa Francisco, obispos, sacerdotes, diáconos y todos los que formamos parte de la Iglesia,
para que seamos fieles al Evangelio de Jesucristo. Oremos. Padre, escucha nuestra súplica. Que el Señor nos dé la fuerza necesaria y así podamos vencer las tentaciones que se presenten a lo largo de nuestra vida. Oremos. Padre, escucha nuestra súplica. Por los sacerdotes de las vicarias norte y sur, que mañana comienzan los retiros espirituales, para que con la gracia de Dios venzan siempre las tentaciones. Oremos. Padre, escucha nuestra súplica. Para que cada vez que seamos tentados, acudamos a Nuestra Señora para recibir su mediación, auxilio y protección. Oremos. Padre, escucha nuestra súplica. Algo debemos pedirle al Señor. Solo tú conoces tu realidad. Joven, señorita, niño, todos nosotros vamos a ponernos en oración. No tengas miedo, no tengas vergüenza, estás en la casa de Dios. Vamos en un momento de silencio a hacer oración personal de petición. Todo esto te lo pedimos a ti, Señor, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Tenga la bondad de tomar asiento, presentemos el pan y el vino. De manos extendidas, Bendito sea, Señor Dios, nuestro, por este pan que te da materia de lo que de gracias recibí. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino que te da la vida y ahora te presentamos de nuestra gracia de salvación. Ofrezcamos al Señor, ofrezcamos al Señor nuestra vida toda entera. Alabanzas al Creador. Con el vino y con el pan, ofrezcamos al Señor nuestra vida toda entera. Alabanzas al Creador. Orad, hermanos, para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea aceptable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Te rogamos, Señor, que nos dispongas debidamente para ofrecer este sacrificio, con el cual celebramos el inicio de este sagrado misterio venerable. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu Levantemos el lo corazón. tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque Él consagró la práctica de nuestra penitencia cuaresmal con un ayuno de 40 días y venciendo todas las tentaciones del demonio, nos enseñó a dominar a las seducciones del pecado para que, celebrando con espíritu renovado el misterio pascual, podamos llegar un día a la Pascua eterna. Por eso con los ángeles y los santos cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo,
hace presente en los misterios del pan y del vino. Juntos le adoramos. Una manera de demostrar nuestra adoración es ponernos de rodillas, porque solo ante Dios uno se postra. Joven, aprovecha tu salud, tu fuerza, arrodíllate y adora al Señor. Los que por razones de salud o de enfermedad no pueden permanecen de pie. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan y dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte, proclamamos su resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en este templo de San Francisco de Guayaquil el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo, Monseñor Luis Gerardo Cabrera, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron con la esperanza de la resurrección. Especialmente te pedimos por el eterno descanso de Nicanor Aladino Ortiz Fajardo. Al recordar su cumpleaños ofrece su hermana. Marieta Esperanza Granda Dávila, un mes, ofrece Fernando y Lorena. Irene Ceballos Falcones, 23 años, ofrece su esposo e hijos. Jenny María Morán Gómez, 7 años, ofrece su esposo Luis. Gonzalo Efraín Pauta, 26 años, y Galo Patricio Pauta, 10 años. María Dolores Cabanilla Salazar, 6 meses. Manuel Augusto Cruz Flores, José Manuel Mestanzas Piazu, Pepito Santos Mosquera, Ignacio Santos Vélez, Marianita Mosquera de Santos, por el eterno descanso de la señorita Virginia Morales, también por Víctor Elías Cando, ofrece su familia, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, especialmente por Carlos Teodoro Ceballos, por Roberto Cajas Pérez, por los 72 años de vida, también por Carmen Saquicela, por los 78 años de vida, y por todos los cumpleañeros y cumpleañeras de este mes. También pedimos por Rancho Texas, por los hermanos Naranjo Báez, y por todas las intenciones de los aquí presentes. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios se derrame en nuestros corazones,
dándonos fortaleza para vencer a nuestros enemigos espirituales y temporales. Con la oración que el Señor nos enseña, vamos a pedirle que Él siempre nos ilumine y nos fortalezca. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz de nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y nos dices hoy a cada uno, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Démonos fraternalmente un signo de comunión fraterna, un saludo de paz y de bien a nuestros hermanos que nos siguen esta transmisión en vivo. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado de este mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado de este mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado de este mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz, danos. He aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en Pero mi una casa, pero una palabra tuya bastará. Para la Santa Comunión, hacer una columna ordenadamente enfrente del comulgatorio. Se va a colocar un reclinatorio para recibir a Jesús de rodillas. Los que por razones de salud o de edad no pueden hacerlo, lo reciben de pie. La comunión es en la boquita, mas no en la mano. Todos cantemos a Jesús de Eucaristía. Corpus Domini. Reparten en nombre del Señor. Otro reclinatorio.
Oremos. Después de recibir el pan del cielo que nos aumenta la fe, consolida la esperanza y fortalece el amor, te rogamos, Señor, que nos hagas sentir hambre de Cristo, pan vivo y verdadero, y nos enseñes a vivir constantemente de toda palabra que sale de tu boca. Por Jesucristo nuestro Señor. Mis hermanos, todos invitados para el día Domingo de Ramos, Dios mediante, el próximo 2 de abril para la procesión en honor de Jesús del Gran Poder. Todos juntos salimos con este hermoso símbolo que nos recuerda a Jesús en medio de nosotros, un Cristo que se encarna en nuestra vida, en nuestra realidad. Miren, el Evangelio nos habla que Él hasta sufrió la tentación y nos anima a vencerla todos los días de nuestra vida. El domingo 2 de abril a las 3 de la tarde, Dios mediante, llueva, truene o relampaguee, aquí estaremos para acompañar por las calles de Guayaquil, de nuestra amada ciudad, pidiéndole seguridad, pidiéndole por nuestras autoridades, por nosotros mismos, el progreso de esta hermosa tierra al Hijo de Dios. De igual manera también les invitamos a los que deseen información o inscribirse para los penitentes, conocidos popularmente como cucuruchos o las Verónicas, que participan en esta procesión penitencial. En la puerta del templo, un hermano perteneciente a la Hermandad de Jesús del Gran Poder está con su distintivo atendiendo para este fin. También, mis hermanos, queremos aprovechar para ofrecerles el fruto de nuestro trabajo. Los hermanos franciscanos, además de la atención pastoral en esta iglesia, en el catecismo, etcétera, etcétera, trabajamos con nuestras manos. Sí, les ofrecemos un chocolate que producimos con amor, con devoción, sabiendo que es a Jesús mismo a quien estamos sirviendo. Por eso en la puerta del templo, los que deseen colaborarnos, que Dios les pague. Gracias por apoyarnos en nuestro trabajo de todos los días. Y también vemos aquí, mis hermanos, en la lista de misas que hay 2 cumpleañeros. Ojalá estén aquí. Se encuentra aquí el señor Roberto Cajas Pérez, que pase acá. Vamos a cantar el cumpleaños. Se encuentra la señora Carmen Saquicela. Pasen acá al frente. Pasen todos los cumpleañeros de este mes. Vengan, todos los cumpleañeros, no tengan vergüenza. Vamos todos a cantarles. Somos una comunidad, como decimos, un pueblo que camina por el mundo gritando bien, ven Señor. Y el gritarle, Señor, venga, es celebrar también la vida, porque Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. Vamos todos a cantarle al Señor a través de nuestros hermanos. Pasen, no tengan vergüenza. Dense la vuelta para el público. Vamos todos a corear. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Que los cumplas feliz. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. ¡Que vivan los cumpleañeros! De parte de la comunidad franciscana vamos a darles un recuerdito. Y recuerden, no son años desperdiciados ni años vividos, son experiencias ganadas. Vamos a permitir que suban cada uno. Desde acá vamos a pasar los cumpleañeros. A ver, mi don, felicidades. Que Dios me los bendiga, ¿no? 74 años, bravo. Siguiente, vamos a ver, vamos a acabar. Siguiente cumpleañero. De acá.
Siempre Jesús nos invita a celebrar la vida. Estamos en el tiempo de la Cuaresma, sí, penitentes, estamos acercándonos al Señor con su resurrección, pero también celebramos la vida. Así como nos reunimos en familia, somos una familia de católicos, de bautizados, y celebramos juntos la vida de nuestros hermanos. A ver, ¿quién falta? Solo para los cumpleañeros, no más. Muy bien. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Vamos, mis hermanos, a recibir la bendición. Inclinen la cabecita para la misma. Te pedimos, Señor, que descienda sobre tu pueblo la bendición copiosa, para que la esperanza brote en la tribulación, la virtud se afiance en la dificultad y se obtenga la redención eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y les acompañe siempre. Amén. ¡Que viva los cumpleañeros! ¡Que viva el pueblo de Dios! Un lindo inicio de semana. Dolorosa de pie junto a la cruz, conoces nuestra